Buenas noches, hermanos, la paz de Cristo. Hoy la Iglesia nos regala una palabra en contra de la hipocresía. Cristo, una de las cosas que aborrecía, un hombre con mucha misericordia, Dios hecho hombre, pero había algo que detestaba, y era la hipocresía. Bien, escuchemos este evangelio de hoy, del evangelio según San Marcos. Los fariseos, con algunos escribas llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y les decía: por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y además, el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman: si alguien dice a su padre o a su madre, declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarte. En este caso, le permiten no hacer nada más por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios por la tradición que a ustedes mismos se han transmitido, y como éstas, hacen muchas otras cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en el Señor Jesús hallé un eco de lo que ya decían los profetas. Dios está cansado, no presta caso a un culto exterior estéril que no toca la profundidad del corazón, que de nada te sirve tú estar allí rezando el rosario, yendo a misa, si ni siquiera esas cosas las haces de corazón, que te pones a repetir palabras y no dicen nada, porque no estás hablando con el corazón, que te pones a orar y oras solamente pronunciando palabras, pero que en el corazón no tienes el deseo firme de encontrarte con el Señor. Esta palabra de hipócritas es una palabra para ti y para mí. La palabra de Dios habla hoy, a ti y a mí. Solamente necesitamos ponernos en nuestro lugar, estar con los pies plantados por la tierra y ver nuestra realidad. Cuando la palabra de Dios no nos habla a nosotros, es como decía el cardenal John Henry Newman: la palabra de Dios siempre habla, pero si no te habla es porque tú no estás dentro de ti mismo, estás fuera. Por eso hoy, hermanos, escuchemos esta palabra y no endurezcamos el corazón. Cristo nos está hablando y habla fuerte de esta forma porque nos quiere y nos quiere corregir. Hace unos días hablábamos de esto, de que el Padre que ama corrige. Y en Cristo habla fuerte, dice: hipócritas, por cumplir con las tradiciones de los hombres, descartáis el mandamiento de Dios. Es decir, aquí aplica lo que decía un filósofo cristiano, Pascal. ¿Qué decía Pascal? Que la voluntad actúa como tirana de frente al intelecto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros queremos hacer algo, lo justificamos. Y aquí la corrupción. El pecador y el corrupto son dos cosas diferentes.
el pecador que comete el pecado y reconoce que algo está mal, o sea, pero que tiene el deseo de convertirse, esto es como el justo peca 7 veces, pero 7 veces se levanta, está consciente de qué es lo que Dios quiere, cuál es su voluntad, y aun si desea cumplirla, puede ser que por su debilidad en algún momento caiga, pero que se levanta porque reconoce lo que está mal, reconoce cuál es la voluntad de Dios. El corrupto es diferente. El corrupto es aquel que está empecinado en hacer su propia voluntad y que por tanto, de frente a la verdad, pues la anula. Y dice, pues ¿quién dice que esto sea así? ¿Y quién dice que esto sea así? Y se inventa excusas para justificarse. Este es el corrupto, que ya no sabe ni siquiera distinguir entre bien y mal, sino que está pensando en hacer simplemente su voluntad. Y aquí que viene esta palabra de Cristo, hipócrita. O sea, te aferras en cosas exteriores, juzgas al otro, pero en tu corazón realmente no está la intención de lo que es fundamental, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es de desear, si amas a Dios sobre todas las cosas, entrar en su voluntad. Y aquí Cristo mete un ejemplo. La voluntad de Dios se manifiesta por medio de las Escrituras, de los mandamientos, se manifiesta por medio de las autoridades terrenas, las religiosas y las civiles, siempre y cuando no contradigan los mandamientos de Dios. Bien, también en nuestros eventos de nuestra historia, el Señor va manifestando cuál es su voluntad hacia nosotros. Bien, el hecho es que en los mandamientos, que es una forma objetiva de ver la voluntad de Dios, está el honrar al Padre y a la Madre. Y honrar al Padre y a la Madre, Jesús entiende aquí también, no solo el darle respeto, sino también cuando están en necesidad, pues ayudarlos, sostenerlos en la enfermedad. ¿Y qué dicen estos fariseos? Pues yo declaro Corbán lo que mi padre necesitaba y que yo le podía dar, pues digo que es oferta sagrada, pero que en realidad declaran esto como bienes que se van a donar, pero que no lo donan, simplemente para no dar este servicio a sus padres. Y de esta forma hacían otras cosas. Bien, Cristo nos quiere llevar a lo profundo, entrar en nuestro corazón, no estar en lo superficial. Y una cosa que hoy podemos hacer para ver qué hay en nuestro corazón, porque si Cristo nos llama hipócritas y quiere ver lo que hay en nuestro corazón, es para que podamos sacar lo que esté enfermo y presentárselo a Él, que es el buen doctor, que puede sanar las enfermedades de nuestro corazón. Esto es importante, esto el justo lo ve, el justo que cae 7 veces, pero que 7 veces se levanta porque reconoce dónde ha fallado y se presenta a la misericordia de Dios, para que Él pueda sanar y seguir caminando, seguir en el combate. Bien, una cosa que nos puede ayudar es hoy mirar qué palabras usamos, qué conversaciones tenemos. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca, y que del árbol bueno se da fruto bueno. Es decir, que viendo nuestras conversaciones, viendo de qué hablamos, podemos saber qué hay en nuestro corazón, ver cuáles son las enfermedades que tenemos dentro, para que puedan ser sanadas. ¿Estás tú acaso hablando mucho siempre del dinero? ¿Hablando mucho de sexualidad? ¿De qué estás hablando? ¿Tienes en tu boca murmuración, críticas hacia un hermano? Aquí se manifiestan los juicios, se manifiesta también tu no aceptación de la historia cuando estás siempre murmurando. Estás contrario a lo que Dios quiere. O estás hablando mal de tu mujer o de tu vecino. ¿En qué hablas? O sea, ¿en qué usas tu tiempo para de conversar? Tus palabras son saladas. Cuando digo saladas, es decir, llevan la sal de Cristo. Esta es una reflexión que podemos hacer hoy. Y así viendo nuestro corazón,
humildemente presentarnos al Señor. Señor, mírame, pues soy un ciego, soy un hipócrita, es verdad. Esto no está, en mi vida esto no está como tú quieres. Pero me acojo a tu misericordia, sáname. Ayúdame hoy a entrar en tu voluntad. Buscar esto. Ayúdame hoy a entrar en tu voluntad. Y es cierto que ya es de noche, pero esto podría servirnos antes de acostarnos, de poder hacer un examen de conciencia y pedirle al Señor, pues como dice la oración de la completa del viernes, ahora que vamos al sueño, que vamos a dormir, a que podamos imitar esta muerte de tu Hijo para poder, el día de mañana, poder despertar y renacer a nueva vida. Que el Señor nos conceda esto. Alabado sea Jesucristo.